how are you doing? I hope you are feeling like $1,000,000 today. My name is Lee Daisy y hoy tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Qué te parece si aprendemos a usar el verbo to be de una vez por todas? Si tu respuesta es sí, acompáñame. El verbo to be traduce ser o estar al español. Esto quiere decir que siempre y cuando yo veo una oración en español que tiene el ser o el estar, esto me indica que tengo que usar verbo to be en inglés. Por ejemplo, él está en mi casa, del verbo estar, y yo soy abogada, del verbo ser. También voy a usar el verbo to be en estos casos. Cuando esté hablando de una profesión, voy a usar el verbo to be. Por ejemplo, él es un doctor. Cuando esté hablando de edades, también voy a usar el verbo to be. Yo tengo 19 años. Y también voy a usar el verbo to be para hablar de sensaciones. Por ejemplo, ellos están felices. Básicamente, para esas cosas vamos a usar el verbo to be. Una vez tengo claro cómo tengo que usar el verbo to be en español, vamos a ver cómo lo hacemos en inglés. Debemos tener en cuenta que el verbo to be en inglés se divide en tres. Porque cuando yo te digo ser o estar es el verbo sin conjugar. Cuando ya lo vas a conjugar hay tres cosas que debes tener en cuenta. O sea, su división, su conjugación. Tenemos and, tenemos is y tenemos are. Hay que entender cuándo, cómo y dónde usar cada una de las conjugaciones. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Si voy a hacer una oración afirmativa, debo tener en cuenta mi sujeto, mi verbo to be y mi complemento. Por ejemplo, she is 20 years old. He is in my house. You are my teacher. Hablemos de oraciones negativas. She is not 20 years old. He is not in my house. You are not my teacher. Recuerden que tenemos contracciones para el verbo y la negación. Si yo no quiero decir is not porque me suena muy básico, yo puedo decir isn't. Y si no quiero decir are not por la misma razón, yo puedo decir aren't. Y terminemos con las oraciones interrogativas, o sea, con las preguntas. Por ejemplo, yo puedo decir is she 20 years old? Quiere decir que el verbo to be pasa a primer lugar. Is he in my house? Are you my teacher? Come on. Okay? And that's it. Básicamente así hacemos preguntas, así negamos, así afirmamos. Con el verbo to be es muy sencillo. No hay necesidad de preocuparse por eso. Recuerda que también tenemos las respuestas. Por ejemplo, si yo digo, are you my teacher? Tú me puedes decir, yes, I am. O me puedes decir, no, I am not. And that's it. Was a pleasure. Bye-bye.